Bueno, pues nuevamente muy buenos días a todos. El día de hoy estamos por iniciar el webinar del llenado del formato ST7. Ya me confirmaron, ya se ve bien, ya se escucha. El chat ya nos está dejando funcionar de manera correcta. Entonces, pues ahora sí podemos iniciar nuestro webinar. Bueno, pues muy bien. Muy buen día a todos. El webinar del día de hoy es el formato ST7, aviso de atención médica inicial por un posible riesgo de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Este webinar es un poquito rápido, no hay mucha teoría respecto al llenado del formato. Lo que sí es que vamos a ver el formato como tal y vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre el llenado de este formato. Nuestra presentación del día de hoy, la definición, fundamento jurídico, qué es el formato, cómo se va a llenar el formato y una posible clasificación de riesgo. Listo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Los riesgos de trabajo son accidentes o enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en el ejercicio de sus actividades laborales o con motivo del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona en la industria de cualquier tipo tiende a poder sufrir algún tipo de accidente y estos los va a clasificar el Seguro Social como accidentes o riesgos de trabajo o como enfermedad de manera general. Vamos con nuestro fundamento jurídico. ¿Qué es lo que dice el artículo 42 de la ley del INSS? Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que estando en nuestros horarios de trabajo, haciendo nuestro trabajo, inmediatamente se va a clasificar como un accidente o como un riesgo de trabajo. Pero tenemos la parte de nuestro fundamento, dice que también se considera accidente del trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. O si fue designado para realizar una comisión adicional y en este momento ocurre un riesgo, también podría ser catalogado como riesgo de trabajo. Ya saben, si tienen dudas, si tienen algún comentario, háganos saber por el chat y lo vamos a estar trabajando. Entonces, quedamos en que nuestro riesgo de trabajo es un accidente que nos ocurre en nuestro centro de trabajo o en el traslado como tal. Vamos a ver qué es el formato ST7. El formato ST7 es una planilla que se entrega al trabajador cuando se sufre algún accidente laboral. El que nos den este formato no implica que va a ser riesgo de trabajo. Se debe de llenar el formato con, haciendo mención a lo ocurrido y el seguro social o en este caso un médico laborista o laboral es el que va a determinar si fue riesgo de trabajo o no fue riesgo de trabajo. El formato te lo dan directamente en las clínicas
de la institución o en alguna unidad de medicina familiar. Prácticamente estos formatos nos los dan en el área de urgencias porque al ser catalogado como accidente, posiblemente llevemos una cortada, alguna lesión, llamémosle de gravedad, y pues nos van a dar estos formatitos para llenar. Lo va a tener que llenar el colaborador, va a dar una versión de los hechos y el patrón va a dar también la versión de los hechos. Este documento se debe de entregar al empleador de la empresa, quien debe de llenar aportando la mayor cantidad de detalles posibles del accidente. Esto con la finalidad de que los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social puedan evaluar si se considera accidente laboral o no se considera accidente laboral. Ahora vamos a ver lo que es el llenado del formato. ¿Cómo es el llenado del formato? Lo que se debe de tomar en cuenta para el llenado de este formato es que debemos ser lo más claro posible. Y como lo mencioné hace un momento, aportando todos los detalles que puedan evaluar si fue riesgo de trabajo o no. Es importante mencionar que el llenado del formato ST7 lo vamos a llenar con puño y letra. Esto con la finalidad de que se cuente como evidencia para la posible clasificación del riesgo de trabajo o no. Lo tiene que llenar, como se los comenté, la parte de los datos generales, el colaborador que sufrió el probable riesgo de trabajo y otra parte lo va a llenar el patrón o la área específica que es la encargada de realizar este tipo de actividades dentro del centro de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a otorgar o a llenar dentro de nuestro formato ST7? De manera general, datos del patrón, el nombre, su actividad o giro, su registro patronal, su domicilio completo, algún número de teléfono, correo electrónico como medios de contacto. Estas son las actividades, bueno, los datos principales que debe de llevar el llenado del formato ST7 por parte del patrón. No sé si tengan hasta aquí alguna duda, algún comentario. Háganmelo saber por el chat y con gusto lo platicamos. Datos del empleado. Aquí en datos del empleado sí es un poquito más detallado. Nos pide el nombre completo, número de seguridad social, el domicilio, qué ocupación tenía el colaborador que se accidenta en el momento, la antigüedad en la ocupación, el día de descanso previo, el salario diario del trabajador al momento del accidente, el día, el mes, el año y la hora en que ocurrió el accidente. Tenemos que señalar si el accidente ocurrió dentro de las instalaciones de la empresa, en una comisión o en un trayecto. También tenemos que mencionar si fue trabajando tiempo extra. Tenemos que especificar el equipo, el lugar y el puesto de trabajo donde ocurrió el accidente. Si tenemos el nombre y datos de la persona que tomó conocimiento inicial del accidente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El colaborador se accidenta. ¿Quién es la primera persona que tomó parecer
o que visualizó el riesgo de trabajo o la primera persona que se percató del accidente de trabajo. Esto con la finalidad de poder corroborar lo que está escribiendo el colaborador en el llenado del formato. También vamos a poner la fecha y la hora en que se comunicó al patrón dicho accidente de trabajo, si hubo más personas que presenciaron el accidente, quién fue, el servicio médico que proporcionó la primera atención médica y se debe de anexar el certificado médico con la información. En caso de algún accidente más grave, incluso pudiera llegar a ocasionar la muerte del colaborador, alguna autoridad oficial que conoció el siniestro, y también se va a tomar en cuenta el sitio y la fecha en que se solicitó el formato ST7. No sé si tengan alguna duda con los datos del empleado o con la información que nos está solicitando este llenado del formato. No tienen duda, no tienen comentarios. ¿Podemos continuar? Ok, gracias, Anita. Después de que ya se llenó toda esta información, sabemos que va a haber formatos como el llenado del ST7 donde te van a dar tu incapacidad inicial. Te van a dar una incapacidad inicial, una incapacidad subsecuente o varias incapacidades subsecuentes, y también nos van a dar un formato que se llama ST2. El ST2 es cuando el colaborador puede reincorporarse a las actividades. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que para la clasificación del riesgo de trabajo vamos a tener que tener el formato ST7, que es el probable riesgo de trabajo, la incapacidad inicial, la incapacidad o incapacidades subsecuentes, y el formato ST2, que es el formato de alta posterior a estas incapacidades. Todo esto, todo este expediente, nosotros como empleadores los tenemos que tener con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de llenar nuestros formatos o nuestra base de datos del SUAM, hacer la clasificación como tal de las incapacidades y posterior a esto para determinar de manera anual lo que es nuestra prima de riesgo de trabajo. Recuerden que por aquí ya en webinars anteriores ya habíamos visto lo que es la clasificación de riesgos de prima de riesgo de trabajo, y en su defecto, si sube o si baja un punto porcentual nuestra prima de riesgo para el pago de cuotas obrero patronales muy puntualmente en lo que es el ramo del seguro con la clasificación de riesgo de trabajo, para en su defecto estar lo mejor clasificado posible. Entonces vamos a lo que es la clasificación del riesgo. La clasificación del riesgo de trabajo constituye el acto por el cual el IMSS determina mediante el formato ST7 si fue accidente de trabajo o el ST9 si fue enfermedad general o enfermedad de trabajo. No es lo mismo para clasificar la prima de riesgo el tener un accidente a una enfermedad. Las enfermedades no se catalogan ni hacen que se incrementen los puntos porcentuales en la prima de riesgo. Entonces, para esto nos sirven estos dos formatos. Ahorita puntualmente estamos hablando sobre el formato ST7, que es sobre los accidentes de trabajo.
Esta clasificación del riesgo de trabajo se va a sustentar en las manifestaciones que realiza el trabajador en relación a las causas o motivos que originaron la lesión, las manifestaciones del patrón y los documentos que obran en el expediente clínico del, del colaborador. En este caso, pues ya tenemos la versión de los hechos del empleado, la versión de los hechos del patrón, y tenemos el expediente clínico para hacer mención si es posible o no es posible dictaminar esta lesión como riesgo de trabajo o no. Ahora bien, como se los mencioné, dentro de las obligaciones que establece la Ley del Seguro Social y el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, la determinación de la prima de riesgos de trabajo se procederá a realizar el procedimiento establecido en los ordenamientos y, como se los comenté, puede aumentar o disminuir un punto porcentual dependiendo de la siniestralidad que se haya registrado el patrón durante el año calendario. No nada más vamos a tener la clasificación por los riesgos de trabajo. Recuerden que para la clasificación vamos a tomar el total de colaboradores, el promedio de días expuestos al riesgo de trabajo que tuvieron los mismos colaboradores, los riesgos de trabajo que se efectuaron de manera oportuna durante el año. Toda esta información pues ya la tenemos concentrada en lo que es nuestro SUA. Si recuerdan, ya por ahí teníamos una formulita a utilizar y esta nos determinaba el incremento o la disminución del punto porcentual para tener nuestra clasificación de manera correcta. En este sentido, podemos decir que la clasificación de los siniestros o enfermedad desempeña un papel muy importante en la siniestralidad que el patrón deberá de considerar para determinar su nueva prima, con la cual sustenta el pago de cuotas obrero-patronales en el seguro de riesgos. Esto es lo que les comenté. No es lo mismo pagar un riesgo de trabajo en clase 5, que es la máxima, que es 7.58, a pagar una clasificación clase 1, que es punto 54. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Entre más alta sea nuestra clasificación para el pago de nuestras cuotas, va a ser mayor el importe que vamos a tener que pagar nosotros como empleadores. No sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta el momento. ¿No? Bueno, en este caso pues ya iríamos al ejemplo del llenado gracias, Ana. Vamos con el llenado de nuestro formato. Yo tengo aquí el llenado del formato. Si lo pueden visualizar de manera correcta. Ok. Muchas gracias a Francisco, a Miguel por su participación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a llenar. Recuerden que el llenado de estos formatos es con puño y letra. Ahorita, de manera práctica, yo lo voy a llenar con, con el equipo de cómputo para que vayamos viendo de manera más práctica el formato. De inicio nos pide el nombre del patrón,
Ok. El domicilio, calle y número. A poner colonia, delegación o municipio. Vamos a poner código postal. El teléfono para llamadas. Y nuestro registro patronal. Aquí vamos a llenar el número de seguridad social de nuestra persona que tuvo el riesgo de trabajo. Su nombre completo. Si tiene alguna identificación oficial, también lo podemos llenar. Su CURP. Bueno, estos datos creo que son muy básicos. Creo que todos lo sabemos. A partir del número 16, creo que los vamos a llenar de manera oportuna. ¿Cuál es la unidad médica de adscripción del colaborador, donde se presentó a la hora del riesgo de trabajo? ¿Qué delegación del IMSS es? La fecha y la hora del riesgo de trabajo. Vamos a poner como ejemplo que sea el día de ayer. Si la fecha de la consulta fue el mismo día. Aquí es muy importante llenar estos datos de manera correcta. ¿Por qué? Porque si aquí nos equivocamos en el llenado de la hora, un ejemplo, llenamos con los datos del día de ayer a las 2 de la tarde, pero la fecha de consulta fue hasta el día de hoy a las 9 de la mañana, quiere decir que también el colaborador no se atendió al momento. Al momento en que el patrón toma conocimiento del riesgo de trabajo, le va a decir, acude a tu unidad médica, que te clasifiquen y, y llenamos los formatos. En este caso, si el colaborador hace caso omiso y dice, ah, no, pues yo me voy con un médico particular, me voy con alguien más, porque no me gusta la atención médica del Seguro Social, pues no va a ser válida la información. En este caso, sí debe de ser muy puntual que la atención recibida sea en una clínica del Seguro Social y posterior al, a que se tomó conocimiento del mismo. Descripción detallada de forma, lugar y mecanismo del accidente
En caso de enfermedad, describir los agentes contaminantes y el tiempo de exposición a los mismos. Y aquí vamos a poner el día 21. Sí, si se dan cuenta, aquí estuve detallando lo más conciso posible el, el accidente que estamos poniendo de ejemplo. El día 21 de julio a las 14:30 estaba realizando las actividades dentro de la obra o dentro del centro de trabajo de la obra denominada tal, cuando al estar doblando una varilla, esta me golpeó en la mano derecha. Aquí sí hay que ser muy puntuales en el llenado de estos formatos. Si el golpe fue en la mano derecha, si fue en la mano izquierda, si te provocó un moretón, si fue un aplastamiento, si fue un intento de, o el golpe fue con algún material, si estabas en una máquina de corte y la máquina que realiza los cortes fue con la que te lastimas. Todo esto lo tenemos que hacer de manera muy puntual. Esto con la conciencia de que se realice el riesgo de trabajo lo más acertado posible. Hay que recordar que aquí hay dos versiones de hechos, la versión del patrón y la versión del colaborador. Posiblemente por ahí el colaborador quiera argumentar esto, pero el patrón va a decir, no, ¿sabes qué? Desde que llegó el día 21 de julio, ya traía el, el dedo imposibilitado y tal vez fue en su casa haciendo alguna otra actividad que no amerita que sea riesgo de trabajo. Esto, ¿quién lo va a determinar o quién lo va a clasificar? El mismo instituto con la, con la aportación de las pruebas que haga tanto el colaborador como lo haga también el patrón. En este caso vamos a poner la descripción de las
de las lesiones. Este llenado pues ya lo va a tener que llenar también el, el patrón con asistencia de algún médico o, ambas partes con la asistencia de algún médico. ¿Para qué? Para decir, ¿sabes qué? Es una fractura, son 2 semanas, son 3 semanas, son 3 días lo que te puede decir de incapacidad. Posterior a esto ya te puedes reactivar o ya puedes reanudar tus actividades de manera normal. Entonces, pues aquí vamos a poner fractura aparente y 2 semanas de reposo. Aquí vamos a poner el diagnóstico. Fractura de dedo pulgar, mano derecha. Si hay algún tratamiento, si hay algún medicamento, aquí lo vamos a tener. Si se dan cuenta, este apartado es muy, muy importante de llenar. El punto número 24 nos dice si el colaborador traía algún tipo de intoxicación alcohólica o intoxicación por enervantes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a lo mejor el colaborador sí llegó a trabajar, pero llegó bajo los efectos de algún tipo de droga o llegó alcoholizado. Y recuerden que este tipo de condiciones nos afecta para llevar a cabo nuestras actividades. En este caso también nos menciona si hubo alguna riña entre colaboradores, si existe alguna evidencia de la simulación, si hubo una atención médica previa, extrainstitucional, quién, cómo, cuándo. Y aquí el otro apartado que nos especifica es si existe evidencia de que el colaborador se provocó las lesiones intencionalmente. No quiere decir o esto quiere decir que nuestros colaboradores mañosamente se pueden provocar ellos mismos un accidente con la finalidad de poder tener una incapacidad parcial o permanente y que por el resto de su vida el Seguro Social los mantenga ya sin hacer nada. Esto también puede ocurrir. En alguna ocasión y experiencia propia, trabajé en el área de la construcción y ahí las personas intencionalmente se entierran clavos o se pegan directamente con los muros de concreto para provocarse lesiones y estar incapacitados. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de no trabajar y que el Seguro Social les pague. Aquí vamos a poner si hubo una incapacidad inicial, a partir de qué fecha, el número de folio y los días que le están autorizando al colaborador. El nombre del médico tratante, su matrícula, la firma y la unidad médica que prestó la atención. Otro dato importante dice, el asegurado da cumplimiento al artículo 51 de la Ley del Seguro Social, de propio derecho y bajo protesta de decir verdad, manifestar que los datos y hechos aquí asentados son verdaderos y si tiene algún familiante o algún representante, quién es el testigo, nombre y firma. Y nos vamos al apartado posterior. Estos datos son los que va a llenar la empresa. Nuevamente, el nombre, denominación social, actividad o giro, registro patronal, domicilio, calle, número, colonia, fraccionamiento, código postal, teléfono, correo electrónico,
Nuevamente, aquí el patrón va a llenar los datos del trabajador, número de seguridad social, domicilio, calle, número, colonia, fraccionamiento, fecha en que ocurrió el accidente, fecha en que se suspendieron las actividades a causa del accidente o de la enfermedad de trabajo, en qué circunstancias ocurrió el accidente, si fue en una comisión, en trayecto a su trabajo, trayecto a su domicilio o trabajando tiempos extras. Nuevamente, la descripción precisa de la forma de cómo se suscitó el accidente de trabajo o de enfermedad, el nombre y el cargo de quien presenció o tomó conocimiento inicial del accidente, en qué momento con hora se notificó el accidente, el nombre de las personas que presenciaron el accidente. Como les comenté, en este apartado, si la lesión, o bueno, en este caso el accidente de trabajo propició la muerte, qué autoridad oficial tomó conocimiento del accidente, los datos del representante legal, nombre, firma, lugar y fecha, si cuentan con sello, también incluir el sello. Y aquí el apartado final, pues ya lo llena la parte que corresponde al área del Seguro Social. Aquí ya se va a dictaminar directamente si fue alguna fractura, si fue fisura, si fue cualquier tipo de accidentes, si va a tener una incapacidad parcial, si va a tener una incapacidad permanente y todas estas actividades que tenga que realizar directamente el médico laboral. Si hay algún fundamento legal de la clasificación, nos los va a llenar, la unidad médica, el nombre que emitió el dictamen, su número de matrícula, lugar, fecha, la subdelegación. Este médico va a determinar si se acepta o no se acepta como riesgo de trabajo, si se acepta o no como accidente de trayecto, o si se acepta o no como enfermedad de trabajo y con su firma. Si el colaborador o la empresa no están de acuerdo, se pueden inconformar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación para volver a hacer la determinación o el dictamen del posible riesgo de trabajo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre el llenado del formato. Ya saben, la primera parte o la parte de enfrente del formato la llena el colaborador, haciendo las incidencias como él piensa o como él cree que fueron. Y la parte de atrás es el patrón quien va a llenar la información, también atestiguando de su parte cómo fueron las situaciones. Como les hacía mención hace rato, eh, el, el trabajador puede decir una cosa, el patrón puede decir otra, argumentando efectos que el colaborador está bajo efectos del alcohol, bajo efectos de alguna droga, y la clasificación del riesgo de trabajo, pues no pasaría como tal. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿No? ¿Qué tal, Genaro? El proceso para cobrar las incapacidades. Las incapacidades las va a recibir directamente el
colaborador, el colaborador va a notificar al patrón de las incapacidades. En este caso, si es riesgo de trabajo, va a aplicar a partir del primer día. Si es una enfermedad general, va a aplicar a partir del cuarto día y solamente sobre el 60% del salario. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Tú como patrón directamente te metes al apartado del escritorio virtual. Antes, con tu incapacidad, acudías a tu subdelegación, te formabas, te daban tu cheque para cobro o te pagaban ahí mismo en efectivo. Ahora es de manera distinta. El patrón recibe la incapacidad, se busca la información en el escritorio virtual por parte del Seguro Social y en ese caso el patrón autoriza o no autoriza el pago de esas incapacidades. Sabemos que si es un riesgo de trabajo, una enfermedad general o incluso una incapacidad por maternidad, las debe de autorizar sí o sí. Ya que se autorizan, el colaborador sube sus datos, clave interbancaria, banco en el cual recibe o puede recibir el dinero del pago y automáticamente o no sé, en el transcurso de cuántos días se paga directamente ya en tu cuenta bancaria. Así ya lo maneja el Seguro Social. Primero, el colaborador recibe la incapacidad, se la notifica al patrón, el patrón autoriza el pago y posterior a esto se recibe el pago. Ya directamente en tu cuenta bancaria. Ya no hay necesidad de acudir a la subdelegación ni todo este relajo que se hacía anteriormente. No sé si tengan alguna duda, algún comentario adicional. A ver, por aquí tengo dos preguntas. El formato lo llena el trabajador, pero en caso de muerte, los responsables del llenado sería la familia o cómo sabrá el IMSS que murió por accidente de trabajo. Aquí quien va a llenar el formato va a ser una persona o la persona que atestigue el incidente. Adicional a esto, se va a llamar a las autoridades pertinentes. En este caso, en caso de muerte, pues es el CIMEFO quien va a hacer la inspección de cómo fue la muerte del colaborador y a través de la autopsia se va a determinar si fue por algún riesgo de trabajo o por un accidente. En este caso, tal vez la autopsia estaba en horas de trabajo, pero la autopsia revele que fue un paro cardíaco, alguna insuficiencia, no se va a determinar como riesgo. Eso ya lo va a determinar directamente la autoridad, en este caso, Servicio Médico Forense. Ricardo nos pregunta cuál es la principal enfermedad o accidente laboral en nuestra actividad. Pues yo creo que en este momento, Ricardo, la principal enfermedad o accidente es el COVID en este momento. De ahí creo que eh, en, en el tiempo que tengo laborando en que ya son incapacidades por maternidad o por alguna molestia causada por alguna enfermedad general, no tanto un accidente de trabajo. Nosotros como empresa tenemos la clasificación de riesgos de trabajo más baja. Digo, yo creo que
que el accidente de trabajo que podríamos llegar a tener quitando los accidentes de trayecto sería tal vez podernos engrapar un dedo con engrapadora o algo así. No, no tenemos una, una causa principal de accidentes o de enfermedades en nuestra área o en nuestra empresa. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario adicional? Bueno, en este caso, pues si no hay dudas, no hay comentarios, recuerden que nuestro webinar del día de hoy, posteriormente lo van a estar subiendo a nuestras redes sociales. Si no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, lo pueden ver a través de nuestras redes sociales. De cualquier manera, saben que cuentan con el correo electrónico de su servidor. Si no lo tienen, se lo repito, es jbravoc@gia.mx y podemos checar casos muy puntuales, casos reales, casos ficticios que les pudieran llegar a generar ciertas dudas. Lo podemos revisar con gusto. Recuerden que, a ver, por aquí Miguel Vázquez, el formato ST7 lo da el médico que atiende el primer contacto con él en el IMSS o debe solicitarlo explícitamente. Así es, Miguel. El formato para hacer la clasificación del riesgo de trabajo es el colaborador acude al área de urgencias o con el médico. Hay unidades médicas que te atienden directamente lo que es medicina del trabajo. Al estar ya en medicina del trabajo, estos médicos te van a decir, fue accidente, ok, te va a especificar o tú vas a especificar cuáles son las molestias o cuáles son las lesiones que tienen y estos médicos son los que te van a entregar el formato ST7 junto con tu incapacidad en caso de tener incapacidad. Posteriormente vas a estar regresando para que te den las demás incapacidades o para que te den el alta médica. Recuerden que para tener un buen expediente de un riesgo de trabajo, debes de tener el formato ST7, incapacidad inicial, incapacidad o incapacidades subsecuentes y el formato ST2, que es el alta médica, y con este formato ya te puedes restablecer en las actividades laborales. Si no hay alguna duda, si no hay algún comentario, regálenme 2 minutitos nada más para tomar asistencia, por favor.
Listo. Bueno, pues les agradecemos su participación y no olviden que el próximo mes les estaremos dando nuevamente un webinar con otro tema muy interesante, que es el tema del Siroc. Pues muchas gracias a todos por su participación. Bonito día, excelente fin de semana.